Vamos a comenzar con el tejido. Este es un tejedor y tenemos un hilo. El hilo entra por aquí y entonces para enhebrar yo agarro este aquí y este va aquí. Uno, enfrente, giro y voy aquí. Siempre tiene que cruzar, tiene que haber un cruce. Este y cruzo y vuelvo aquí. Y ahora paso por encima. Entonces cojo la aguja y paso por encima. Siempre paso por encima. Esta mano se queda aquí y esta trabaja. También se puede hacer solo con las manos y entonces fortalecemos la pinza escribana. También puede ser para niños o puede ser para adultos, para los niños de primaria, para fortalecer la concentración óculo-mano y para fortalecer las manos. Con este también se fortalece el cruce de hemisferios. Una mano está quieta y la otra está actuando. Esta solo gira y esta actúa. Aquí se fortalecen los dedos. Si está muy tenso, hay que tirar un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí y un poquito de aquí. Y entonces aquí tiramos del hilo y va saliendo. Si el hilo está por aquí, va en esa dirección. Si el hilo estuviera por aquí, iría en esta dirección, pero aquí está en esta dirección, porque la mano izquierda hace así. Si estuviera en la mano derecha y si fuera zurdo, el hilo tendría que ir para allá y hacer esto. Entonces, cuando el hilo está terminado, lo puedo cerrar. ¿Cómo lo cerramos? Cortamos y ahora el último se queda ahí quieto. Este va al lado. Este al lado. Este al lado. Este al lado y este en el último. Y ahora este se saca y se enhebra. Se tira, se saca y con la misma aguja se introduce para que quede bien terminado. Pues sirve para hacer caracoles, para hacer cortinas, para amarrar. Caracol, la mano derecha gira y aquí ya estamos moviendo la muñeca, el brazo y el hombro. Caracol, col, col, saca tus cuernos al sol,
que tu madre y tu padre ya lo sacaron. Caracol, col, 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 col. Y también puede hacerse simulando el sol. Sol, solito, caliéntame un poquito, para hoy, para mañana, para toda la semana. Sol, solito, caliéntame un poquito. Vemos que este tiene que terminarse, todavía no se ha terminado. Entonces cogemos otra vez el hilo y lo traemos hacia adentro. Cogemos el hilo este y lo traemos hacia adentro. Podemos todavía traerlo más, hasta que queda completamente dentro. Y ahora el juego consiste en deshacerlo. Y que no se mueva el círculo. Y ahora puedo invertir los colores. Sol, solito. También se pueden mover las dos manos. Caliéntame un poquito, para hoy, para mañana. Aquí sería el caso de ser zurdo también. Para toda la semana. Sol, solito, caliéntame un poquito, para hoy, para mañana, para toda la semana. Se pueden hacer trenzas, cordones. Entonces, ¿cómo enhebrar dos colores? Pues si yo tengo este color y quiero ponerle otro color, simplemente amarro el otro color y sigo trabajando como si no pasara nada. Aquí otro, entonces este pasa por debajo y ahora este pasa por encima y este nudo no se sale. Estos los meto hacia adentro y sigo trabajando. Sé que es por aquí porque este está en este lado. Teje, 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 lana de la oveja. Sube por el monte alto, baja por el valle ancho. Teje, 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 lana de la oveja. Sube por el monte alto, baja por el valle ancho. Teje, 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 lana de la oveja. Y así le podemos poner todos los colores que queramos. Bien. Si tenemos hilo fino, tenemos el hilo más fino. Esta tiene 3 cabos. 3. 1, 2 y 3. Esta solo tiene un cabo. Entonces tenemos 3 hilos diferentes y los ponemos juntos. Podemos poner los 3 hilos juntos, siempre de la misma calidad. Lo introducimos otra vez. Y ahora mi mano izquierda agarra. Y ahora tengo este, cruzo, 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 cruzo. Este es un poquito más difícil porque hay que saber cuáles son los 3 que están arriba y los 3 que están abajo.
siempre pasa por encima. Para tener claro cuál es, esta mano siempre está así. La mezcla de 3 colores es muy bonita. Y se cierra igual que la anterior. Este trabajo es antiestrés y también ayuda a la concentración. Cuando las manos están muy tensas, decimos, estiramos los brazos. ¿Quién te enseñó, marinero? ¿Quién te enseñó a nadar? Fue un pececito del mar. ¿Quién te enseñó, marinero? ¿Quién te enseñó a navegar? Fueron las olas del mar. Fue un pececito del mar. Para ayudar a la concentración, podemos poner estrellas, gomet o marcas de diferentes colores y decimos al niño o a la persona adulta o a la niña que del azul va a la dorada y lo hace y afloja un poco, de la dorada a la verde y lo hace y afloja un poco, de la verde a la plateada lo hace y afloja un poco y así siempre y afloja y entonces tira y va teniendo su cordón, que puede servir también para los niños que pasan a la primaria, ser su cuerda de saltar. Adiós.